Presidenta, yo quiero empezar con un tema que ha sido además referido esta tarde y me refiero al caso Baguazo. Recordamos el día de mañana 10 años de este hecho que concluyó con 33 muertos, 23 policías y un desaparecido. Pero claro, aquí es muy fácil lavarse las manos sobre los motivos que generaron esta situación. Se prefirió darle seguridad al Tratado Libre de Comercio que darle la seguridad a los pueblos indígenas. Cuando este Parlamento estaba dirigido por el APRA el año 2009, se le dio la espalda a los pueblos indígenas, con las consecuencias que ya todos sabemos. Así que el día de mañana nosotros queremos decir a los pueblos originarios, nuestros hermanos de la Amazonía, que nunca más un baguazo en el país y nunca más perro del hortelano ni ciudadanos de segunda y tercera categoría como expresiones de políticos que gobernaron nuestro país. Estamos, Presidenta, ante un pedido de cuestión de confianza, ante la presentación de 6 proyectos de ley que tienen que ver con la reforma política. Cuando concluya, colega, sí, cómo no, cuando concluya para avanzar. Gracias. Y entonces, Presidenta, ahora escucho decir de las interpretaciones que hacen a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de confianza. En el fondo, lo que están queriendo decir es, le vamos a dar la cuestión de confianza, pero legislaremos como nos da la gana. Eso es, seamos claros, mejor díganle de frente al país que le van a dar el voto de confianza, pero van a legislar y van a reformar a su gusto y no van a respetar ni siquiera las propuestas que han sido presentadas por las bancadas antes de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. El 71% de la población peruana desaprueba este Congreso. Es decir, la gente no confía en el Congreso que eligió. Además de las reformas, son otras las razones, entre ellas los blindajes constantes, las obstrucciones, el uso abusivo de la mayoría para aprobar leyes express para intereses particulares. Esas y entre otras razones han hecho que este Parlamento no tenga una mínima confianza de parte de la ciudadanía. Vamos a centrarnos en la reforma. Somos claros al decir además que ustedes, colegas del Frente, no quieren hacer la reforma política, entonces no le mientan a la gente. Hace rato escuché decir a una de las congresistas que van a mantener su postura en contra de la paridad, mencionando que la paridad es obligar a las mujeres a participar en política. Nada más falaz y tergiversación de lo que significa en el fondo la paridad. Habemos mujeres empoderadas para estar en los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, las reglas actuales discriminan a las mujeres, las subvaloran en sus capacidades, las colocan en las últimas filas de las listas y además las democracias internas que se suele decir no funcionan en el interior de los partidos. Pero ustedes no quieren hacer esas reformas, ya lo acaban de decir, y entonces no habrá reforma política sino a su antojo. En este Congreso y los que vendrán no representarán a la mayoría de la población que vive en este territorio nacional, nuestro país llamado Perú. Recuerdo, Presidenta, cuando nosotros presentamos un proyecto de ley para mejorar la cuota indígena para elecciones de gobierno regional, artículo 92 de nuestra Constitución Política. ¿Qué pasó? La Comisión de Constitución lo rechazó. Un colega se paró y dijo, me voy pues, no me interesa. Algo tan sencillo en donde podríamos avanzar justamente dándole representación política a los pueblos indígenas para fortalecer la democracia representativa, paritaria, intercultural, que es lo que aspiramos los pueblos originarios, las mujeres en este país. Entonces, Presidenta, aquí ya entendemos claramente que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas son irrelevantes o simplemente nos ven como ciudadanos de segunda o tercera categoría.
Dicen que la reforma política no resuelve el hambre, la falta de agua, así como si dijera alguien, la gente no vive de democracia. Qué manera de manipular el sentido sustantivo de una reforma política que urge en nuestro país. Lo que sí es cierto, Presidenta, es que en nuestro país se sigue empobreciendo y siguen habiendo brechas y desigualdades porque justamente corruptos que llegan al poder saquean el país, cometen corrupción, coimean. Esos millones que se llevan algunos podría servir para construir las escuelas, los hospitales, darle mayor apoyo a la agricultura. Y es una cúpula pequeña que ha sostenido por años y por décadas el poder en nuestro país. Entonces, Presidenta, nosotros decimos, claro, ahora pareciera que quieren mantener ese statu quo, ¿no? Donde los corruptos llegan fácilmente a ocupar los poderes del Estado, a salir elegidos con las mismas reglas. Eso demuestra, Presidenta, que no hay necesidad, ni siquiera interés de parte de aquellos que dicen que la reforma política no es necesaria, no es importante, y entonces, Presidenta, estamos ante un escenario en donde las voces de los pueblos, de la gente, parecieran no importar. Dicen que costaría millonadas desarrollar elecciones primarias, democráticas, transparentes, un proceso que nosotros hemos desarrollado y por eso estoy yo aquí, Presidenta, en el Parlamento, bajo elecciones primarias abiertas. Pero se olvidan de que aquí en el Parlamento la Comisión Lavallato, que para todos nos quedó claro que parecía más bien ser un lavaqueico y lavaalan, y lo hay que decir de frente, que gastó más de 3 millones, se olvidan de decir cuál es la utilidad del informe. Si no fueran por los fiscales valientes que hoy están investigando y están sacando a la luz un conjunto de hechos que por supuesto comprometen a varios políticos, incluso de este Parlamento, Presidenta, no sabríamos las verdades que comprometen a poderes como el legislativo. Para nadie es desconocido que representantes de este Parlamento también son colaboradores o incluso integrantes de la estructura de los cuellos blancos, algo que seguramente será sujeto de investigación y, por supuesto, hay operadores de hermanitos. Ojalá, Presidenta, esto avance. ¿A quién le cabe duda, Presidenta, que estamos ante una crisis de representación? Cuando escuchamos decir a parlamentarios, a parlamentarias, que aquí los congresistas decidimos, aquí no tiene nada que ver la voz del pueblo, dicen. Pero claro, las elecciones van a las comunidades, a los barrios, regalando tuppers, engañando a la gente, comprometiéndose a hacer cambio para el país y se olvidan aquí quienes los colocaron en sus curules. Se olvidan, Presidenta. Vergüenza deberíamos tener, Presidenta. Desde el Nuevo Perú nosotros vamos a actuar con principios, Presidenta, porque nos debemos al pueblo. Y es una posición digna, Presidenta, el voto en contra de la confianza y el cierre constitucional del Congreso que pide la mayoría de los peruanos en nuestro país, quienes han evaluado nuestro desempeño. Tiempo adicional. Y entonces, Presidenta, quedará en la historia de nuestro país quienes defendieron su cargo, el poder, porque hay algunos, Presidenta, pareciera que con poder no viven, no son nada ni nadie. Eso es penoso, saber que en la clase política sean los estilos que se han normalizado y se han institucionalizado como prácticas políticas tradicionales, por supuesto, que es la que queremos cambiar. Y aquí, Presidenta, el Nuevo Perú va a hacer un voto con principios y de dignidad, siempre de la mano del pueblo. Sí, Presidenta, para cerrar, yo solamente quiero decir a los colegas que si no van a hacer el trabajo real respecto a la reforma de nuestro sistema político electoral, entonces no le den la confianza al Ejecutivo, voten en contra, no le mientan al país, no son capaces, porque por supervivencia priman por supuesto sus cálculos políticos y no los cambios que requiere con urgencia nuestro país. Gracias.